Bien, antes que nada, pues darles la bienvenida y pues tengan todos muy buenas noches. Como saben, pues vamos a tener lo que es una sesión sincrónica. En este caso, me gustaría consultarles cómo van con el avance de las lecturas de lo que es la unidad 2. Que me comenten hasta qué contenido han leído y si me pueden comentar algo que les haya llamado la atención de lo que han ido leyendo, como efecto de sondeo de lectura. Bien, si no hay participaciones, entonces vamos a proceder a revisar lo que es el contenido 2.3, que es la continuación del que habíamos visto este, anteriormente, es decir, en la sesión anterior, ¿no? He elegido este contenido porque aquí aparecen algunos elementos importantes que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? En casos de factoreo más puntualmente, y es interesante revisar de dónde provienen, ¿no? Desde dónde se utilizaban estos razonamientos y de dónde surgieron. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es esto, cómo operaban, en este caso, la escuela de los pitagóricos. Y el tema se llama numerosidad de los pitagóricos y iniciamos. Primero vamos a hablar de la escuela de los pitagóricos. Nos dice que Pitágoras vivió en el año 580 y 500 antes de Cristo y fue contemporáneo de Buda, de Confucio, de Leo Tisi y lidera la conformación de una comunidad cerrada, es decir, de un grupo de personas que se dedicaban a buscar algún interés común, ya sea religioso, político o pregonar algunos principios éticos, como por ejemplo la austeridad, el coraje y la disciplina colectiva, y se opone al poder y a la opulencia, ¿no? En este caso, los pitagóricos, ¿qué es lo que buscaban en sí? Nos dice que los pitagóricos buscaban una visión global del mundo y la construyen a partir de los números o del número, es decir, del concepto de lo que se entendía en esa época por número. El número era concebido como un elemento constituido de la materia, era algo, digamos, abstracto. Por ejemplo, nosotros ahora conocemos los números uno, 2, 3, 4 y nosotros vemos el número 5 y ese número 5 lo asociamos con un conjunto de elementos. El muy símbolo del 5, por ejemplo, no tiene significado en sí. Adquiere un significado cuando está asociado, por ejemplo, a 5 lapiceros. Cuando hay una característica del conjunto, ya cobra sentido lo que es la simbología de ese 5 y la representatividad que éste adquiere. También dice que los desarrollos de esta escuela, es decir, la escuela de los pitagóricos, se encuentran en el origen de la conformación de la aritmética clásica. Los números son los naturales, es decir, surgen los números con una necesidad de contar, ¿no? De contar elementos. Les decía que creo que ustedes han cursado lo que es la historia y filosofía de la matemática. En una asignatura vemos eso, ¿no? Vemos que todo lo que conocemos de matemática a la fecha ha surgido a través de las necesidades. En una primera instancia se manejaban conceptos como muchos o pocos, pero muchos o pocos no eran valores puntuales. Muchos pudiese referirse a 10 elementos o a 20 o a 30 y poco pudiese referirse a uno, a dos o tres, incluso 5, ¿no? Entonces, no eran conceptos suficientemente específicos, como lo son, por ejemplo, la simbología del 5, que sabemos que, aunque esté referida a un conjunto particular, denota con especificidad o específicamente lo que es el, la cantidad, ¿no? Es decir, no nos podemos confundir si decimos 5 lapiceros, ¿no? Sabemos en una correlación de cada número qué significado tiene eso. O si hablamos de 5 vacas, podemos diferenciar de 5 a 6 vacas. En cambio, si usamos el mismo concepto para muchos, una persona pudiese tener 10 y la otra 20 vacas y decir muchos en ambos casos. Entonces no tenía ese nivel de eficacia.
Entonces nos dice que se conciben lo que son los números naturales, concebidos como colecciones de unidades. Eso es bastante interesante que lo comprendamos tal cual lo plantea el autor de este libro, ¿no? Y es el hecho de que las unidades no son, por ejemplo, las unidades que nosotros conocemos, sino las unidades como objetos. En estos casos, ellos le daban el nombre de monade a la unidad, es decir, el valor de la unidad era conocido como monade, que exactamente era un número, ¿no? Y ellos lo denominaban de esta forma. Entonces, el hecho de que hubieran dos unidades está hablando de dos monades y así sucesivamente. Las unidades de la base de la colección representaban cualquier número, es decir, que no estaba representando específicamente la misma cantidad de objetos, o mejor dicho, el mismo objeto. Pudiese representar diferentes objetos con la misma simbología, tal cual nosotros lo trabajamos hoy en día. Y luego nos dice que al considerar los números como colecciones de unidades y sobre la base de una posición filosóficamente materialista, nos lleva a acomodar estas colecciones en configuraciones geométricas y aprovechar las diferentes disposiciones espaciales que las colecciones que estudian sus propiedades de los números. Es decir, aquí el hecho de la unidad específicamente, se podían tomar unidades de la misma medida y operar gráficamente esas unidades. Ustedes pueden preguntarse cómo. Y vamos a verlo en un ejemplo a continuación. Aquí nos dice que siguiendo ese razonamiento, en ese contexto aparecen números triangulares, cuadrados, rectangulares, pentagonales, piramidales, cúbicos. Y un cúbico es un mismo número que puede aparecer perfectamente en la clase de dos o más eh, configuraciones diferentes. Es decir, que un número puede ser cuadrado y a la vez puede ser eh, rectangular, ¿no? O cuadrado y a la vez puede representar otra especie de figura, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se puede dar esto. Acá pasamos al segundo elemento y nos dice, por ejemplo, el 3 y el 6 son números que son triangulares ambos, y el 6 es rectangular y el 9 es un ejemplo de número cuadrado. Y vemos aquí la figura. El 3 es un número triangular porque podemos formar la figura de un triángulo con esas unidades. Aquí tenemos una unidad, dos unidades, tres unidades y podemos formar un triángulo. El 6 también es un número triangular porque también con esas 6 unidades, si ustedes cuentan los círculos, tenemos 6 círculos, cada uno representa una unidad y acomodándolos de esta forma, formamos lo que es también un triángulo. Entonces, 3 y 6 son números triangulares. Ahora, 6 es un número rectangular, eh, que a su vez también puede ser un número triangular. Si este circulito de acá, no sé si lo logran ver, lo estoy señalando con el cursor, lo trasladamos para acá arriba, en la primera línea, se nos forma un número triangular. Quiere decir en este caso que 6 es un número triangular y también es un número rectangular. Puedo formar un rectángulo y puedo formar un triángulo. Por eso aparecen las dos representaciones de 6. Por esa razón decimos que 3 y 6 son números triangulares y podemos decir que 6 es triangular y rectangular a la vez. Ahora bien, en el caso de 9 es un número cuadrado porque podemos con sus 9 unidades formar lo que es un cuadrado. Luego pasamos al tercer elemento que dice que cada colección de números que comparten una misma configuración, en el caso de 3 y el 6 que comparten la configuración de que son ambos triangulares, geométricamente puede ser estudiada a partir de un análisis que se realiza teniendo en cuenta la geometría de un ejemplo. Y vamos a ver ese ejemplo. Aquí nos dice, se obtiene así las propiedades que resultan comunes a todos estos números y vemos por acá el ejemplo. Nos dice que este tipo de trabajos, es decir, el trabajo que hacen los pitagóricos a través de estas unidades y de estas figuras que acabamos de revisar, encuentra relaciones entre las distintas colecciones de números. De hecho, de aquí, de estas construcciones geométricas que hacen los pitagóricos, sacamos ecuaciones como el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, por eso tiene bastante relevancia, porque esto desde hace tantos años
500 años antes de Cristo alrededor, y estamos en el año 2023. Imagínense cuántos años han transcurrido desde que ellos ya podían deducir la fórmula, por ejemplo, de un trinomio cuadrado perfecto para factorizarlo, y únicamente utilizando lo que ellos llamaban unidades o monades, que es lo que tenemos por acá, y haciendo figuras, ¿no? El hecho de formar un triángulo y investigar o jugar con esas unidades para verificar, ¿no?, qué propiedades se cumplen en ellas. Vamos a verificar en ese caso este ejemplo. Dice, por ejemplo, números cuadrados serán aquellos cuyas unidades pueden agruparse de manera de obtener una configuración cuadrada. Y tenemos acá, por ejemplo, estos cuadrados de aquí. Bueno, creo que por acá lo voy a tratar de hacer más grande, ahí, para que lo veamos. Aquí hay varios cuadrados. Por ejemplo, el formado por estos 4 elementos de aquí es un cuadrado que tiene 4 unidades. Y ahí nos vamos con 3 unidades. En ese caso, se forma el cuadrado de 3 unidades de base y 3 unidades de altura, que tiene un total de 9 unidades. Y después nos vamos al cuadrado más grande, que es de 4 unidades de base y 4 de altura. Ahora bien, si buscamos la relación que existe entre el primer cuadrado de 4 elementos y el cuadrado que le sigue, que es para 3 elementos, nos vamos a dar cuenta que el primero usa 4 elementos y el segundo usa 9 elementos, es decir, usa 5 elementos más que el primer cuadrado. Quiere decir que usa 2 veces uno de los lados del cuadrado, y como el lado tiene 2 unidades, entonces si sumamos 2 veces esas 2 unidades, obtenemos 4 unidades, y a esas 4 unidades le sumamos una unidad para que sean las 5 que nos hacen falta para formar la siguiente figura. Y esa relación sería el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que es el cuadrado original, que sería la unidad de esta, es x cuadrado, más 2 veces la base, que era 2 veces la unidad, que es el 2x, y aquí le sumamos más un elemento, ¿no? Ahí se nos forma el x cuadrado más 2x más 1, el 1 podemos elevar al cuadrado, y ahí tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Y así es como vamos a ir generando cada elemento siguiente. Perdón, a través de esa misma construcción. Vamos a seguir con la lectura por acá. Nos habíamos quedado acá en cuadrada. Y nos dice, son los números que ahora denominamos cuadrados perfectos, por ser cuadrados de un número natural. El número natural en este caso, el primer cuadrado pues sería el de base 2 y altura 2. Y el otro sería con 3, con 4, y así se irían formando los cuadrados con los números naturales. Luego nos dice que la disposición de sus unidades en una grilla cuadrada hace visibles las regularidades de estos números, como la relación recurrente entre sus consecutivos, que es lo que les mencionaba yo acá, lo que les trataba de explicar en la imagen. Aquí vamos a ver el ejemplo. Nos dice que lo genérico del ejemplo nos permite afirmar que si a un número cuadrado le sumamos el doble del lado más 1, obtenemos el siguiente número cuadrado. Y lo vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer cuadrado con estos 4 unidades que tenemos acá. Supongamos que no existe el resto de la imagen y nos vamos a centrar solo, vamos a tratar de dejar en pantalla solo esos 4. Yo quiero saber el siguiente cuadrado, cuántos elementos va a tener en total. Entonces me dice que duplique la base. En la base o en uno de los lados, yo tengo 2 unidades. Tengo 2 círculos, son 2 unidades, entonces duplico esas 2 unidades. Serían 4 unidades, y dice luego le sumo 1. Es decir, que tendría 5 unidades más las 4 unidades que ya tengo acá. Entonces quiere decir que el próximo cuadrado perfecto tendría 9 unidades. Y si contamos ese cuadrado, ahí lo hicimos un poco más grande ya, tenemos acá una unidad, 2 unidades, 3, otras 3 son 6 y otras 3 son 9. Es decir, que la regla se cumple. Vamos a verificar que esta regla se cumple también para el siguiente cuadrado.
La base ahora tiene 3 unidades y la regla dice, duplicamos las unidades de la base o del lado. En este caso son 3 unidades, duplicado de esas 3 unidades serían 6 unidades y le sumamos una. Estamos hablando de 7 unidades. A esas 7 unidades le sumamos las 9 que ya tenemos acá. En este caso sería 7 más 9, que serían 16. Y si vemos acá, las que están en negro, sería la duplicidad del lado y esta de acá sería el 1 que le sumamos. Estamos sumando 7 más los 9 que ya teníamos y ahí se nos forman los 16 unidades. Y así sucesivamente, si yo les pido calcular cuántas unidades deben de haber para el número 5, es decir, para las 5 unidades de base, sería duplicar la unidad de la base. En este caso son 4 unidades, duplicadas son 8 y sumándole 1 serían 9. 9 más las 16 que tengo y me daría 25. Obviamente nosotros con los conocimientos que tenemos de base por altura, sabemos que 5 de base por 5 de altura me da 25. Pero vean de dónde surge el concepto. Surge de los pitagóricos y esa idea de graficar las unidades de esta forma. Entonces es bastante llamativo cómo partió en sí el concepto de un cuadrado perfecto, ¿no? Ahora en día nosotros decimos es cuadrado perfecto si la raíz cuadrada de ese número es entera, ¿no? Pero el concepto viene de acá, ¿no? Directamente de la utilización de estas cuadrículas que utilizaban los pitagóricos con las unidades que ellos ya habían ahí determinado. Entonces, ya verificamos el apartado del primer párrafo que nos dice que se encuentra duplicando la base o duplicando uno de esos lados y sumándole uno. Entonces ahora vamos a deducir algebraicamente la fórmula. Si nos vamos otra vez a la imagen antes de llegar a la fórmula y vemos acá perdón, el cuadrado perfecto de los 9 puntos acá. ¿Cómo lo obtuvimos? Primero, el primer cuadrado pequeño, en este caso, la unidad, digamos que vale X. Entonces, este cuadrado pequeño sería X cuadrado. Y ahora, estos dos elementos de acá y estas dos otras unidades de allá serían 2 veces la base de este cuadrado perfecto, que es el cuadrado anterior. Es decir, que tendríamos X cuadrado más 2 veces la base, que vale X, sería X cuadrado más 2X y le estamos sumando 1. Entonces, de ahí surge directamente lo que tenemos del lado izquierdo. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande acá. Es decir, tenemos el cuadrado anterior que es n, ¿no? El n representa las unidades del cuadrado anterior. En este caso era 2. Tenemos 2 al cuadrado más, en este caso, 2 veces la base, como n es la base o el número de unidades que están en la base. Decíamos que era 2, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, y aquí era 4 y tenemos 9. Ahora bien, de esta forma, sumando lo que es el cuadrado anterior, más 2 veces la base, más un elemento, eso nos da como resultado lo que es la suma de cuadrado, ¿no? El cuadrado de la suma, que es el que hoy en día conocemos. Y de esa razón, pues podemos verificar fácilmente que si el lado vale 2, 2 más 1, bueno, tendríamos que desarrollar el cuadrado, que básicamente es lo que tenemos del lado izquierdo, para poder directamente calcularlo. Aquí si el lado vale 2, 2 más 1 es 3 y 3 al cuadrado me da 9, que eran los 9 elementos que contiene, o las 9 unidades, mejor dicho, que contiene el segundo cuadrado, ¿no? Que sería el cuadrado de unidades 3. Y esa misma fórmula se verifica para cada uno de los cuadrados siguientes, al aumentar n, que sería la unidad que se va aumentando en la base y en la altura, ¿no? Y fórmula que tiene una validación inmediata si uno desarrolla el cuadrado de la derecha. Es decir, si usted se va acá, se olvida de lo que está a la izquierda, porque lo que está a la izquierda lo hicimos de forma intuitiva, viendo la imagen. Es decir, el cuadrado anterior más 2 veces la base de ese cuadrado más un elemento nos da el cuadrado siguiente.
Y aquí desarrollando esto de acá, como sabemos nosotros la fórmula, perdón, es el cuadrado del primero, n cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por n por 1, que nos da 2n, más el segundo al cuadrado, que también nos da 1 al cuadrado, y ahí automáticamente estamos validando algebraicamente la fórmula. Obviamente, ellos la dedujeron directamente de las figuras que ellos estaban empleando. No sé si hasta aquí hay alguna duda o todo va quedando claro. Bien, seguimos entonces. Nos dice aquí que aprovechando un poco más el ejemplo anterior, es decir, el ejemplo que acabamos de explicar de cómo los pitagóricos pudieron, en este caso, deducir lo que hoy en día conocemos como la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, o en este caso ellos lo dedujeron para encontrar el cuadrado siguiente y considerando sucesivamente los números impares hasta el cuarto se obtiene el cuadrado del lado 4, ¿no? Que es el que veíamos en la figura. Vamos a hacer un poco más grande la imagen. Este sería el primer cuadrado, que es un elemento. Por un elemento nos da 1 al cuadrado. En el segundo, pues, en la explicación decíamos 2 veces la base, que la base era 1, 2, más 1, que el elemento que sumábamos, se nos forma el cuadrado del lado 2, y si a eso, pues en la base tenemos 2 y le sumamos el doble de eso, que sería 4 más un elemento, le estaríamos sumando 5, y después a este, que la base vale 3, la multiplicamos por 2, que sería 6, y le sumamos un elemento, estaríamos obteniendo lo que es el cuadrado del lado 4, y así sucesivamente nosotros podemos seguir construyendo el resto de cuadrados. Del mismo modo, cualquier número cuadrado n puede pensarse como la suma de todos los números impares desde 1 hasta el enésimo número impar, ¿no? Esto se puede expresar de la siguiente forma, por ejemplo, el impar 1 más 3 más 5 hasta llegar a 2n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado, ¿no? Luego dice, tenemos lo que son el análisis que hacen los pitagóricos de los números triangulares. Nos dice que un trabajo similar realizado con otras configuraciones, ellos llamaban configuración al hecho de ordenar las unidades en la forma de las figuras que veíamos anteriormente, triángulos, rectángulos, cuadrados. Entonces, ya analizamos lo que ocurre con los cuadrados. Ahora vamos a analizar con lo que ocurre con la suma de números triangulares. Nos dice que el estudio de los números triangulares, que resulta la suma de ciertas cantidades de números consecutivos, partiendo del 1, lleva a tener en cuenta una relación fundamental. Podemos acomodar los números triangulares iguales para formar figuras rectangulares con una unidad diferente entre sus lados. Por ejemplo, veamos la imagen de acá. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Aquí tenemos un número triangular que está en blanco. En este caso tenemos que tiene 4 elementos. 3 en su segunda fila son 7, 8, 9 y 10. Es decir, en este caso, perdón, en este caso tenemos 10. Disculpen un momento, voy a tratar de tomar agua que ando un poco de tos. Bien, les decía de que tenemos un número triangular que tiene 10 unidades y también no tenemos en el otro el mismo número triangular que también tiene 10 unidades. Y en este caso se nos forma un rectángulo, en el cual la base de este rectángulo va a tener 5 unidades y la altura del rectángulo va a tener 4 unidades. Es decir, que va a tener un total de 5 por 4 unidades, que sería 20 unidades. Y de hecho, si sumamos cada fila y cada fila tiene 5 unidades, nos da en este caso lo que son 20 unidades, ¿no? Ahora bien, lo interesante de esto es que dos números triangulares iguales nos forman un rectángulo en el cual
En ese caso obtenemos 4 por 5, en ese caso particular, que sería la base 4, obtenemos un rectángulo de 4 por 5, y lo mismo pasaría si si los números triangulares de cualquier tamaño, es decir, eso ocurriría eh, si fueran triangulares iguales que diferentes a los que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos un triangular que tiene base 4, pero podemos tener un triangular que tenga base 3. En este caso, si vemos ese de acá, sería más o menos así. Le quitamos solo la diagonal, que son los 4 de acá, y si unimos dos veces, sería 3, 5, 6. 2 veces 6 serían 2 elementos, que es lo mismo de tener 3 por 4 eh, de altura. No, bueno, nos quedaría 4 por 3, que también nos da 12. Y así se puede verificar para todos aquellos números triangulares iguales, ¿no? Que al sumar sus números triangulares, pues obtenemos el mismo producto, ¿no? De su base por la altura. Y eso se cumple para cualquier triangular de cualquier tamaño. Y nos hace una pregunta acá, nos dice, entonces se puede afirmar que la suma de los números consecutivos desde el 1 hasta cierto número n es igual a la mitad del producto de ese número por el consecutivo de n. Y de ahí se deduce la fórmula 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, que va a ser igual a n factor de n más 1 sobre 2. Algo similar es en una historia de matemáticas sale de cuando a un estudiante le hicieron sumar los números del 1 hasta el 100 para mantenerlo entretenido y él pues dedujo también esta fórmula de esta forma. La escuela de los pitagóricos llegó a esa deducción de n factor de n más 1 sobre 2 a través de estos dibujos, es decir, a través de estas configuraciones o estas construcciones geométricas con esas unidades particulares. Entonces dice acá, la pregunta que nos hacemos en el plano didáctico es si solamente las destrezas algebraicas y el dominio de las leyes de transformación nos hubiesen permitido producir estas fórmulas más allá de validarlas. Es decir, nosotros a través de esa construcción pudimos dar validez, es decir, pudimos dar un refuerzo a que sí funcionaba. Pero ¿será que a través de eso podríamos llegar a su generalización? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Hacérnosla en ese apartado. Entonces nos dice, si no es posible pensar en un trabajo sobre las configuraciones geométricas como fuente de visualización que permita llegar a la formulación de conjeturas y a la validación de esta sería otra manera de aportar sentido a algunas fórmulas algebraicas. Aquí a veces digamos, el plano docente que nosotros tenemos bastante interiorizado, nos llama la atención el hecho de que cuando nosotros nos enseñaron matemática, e incluso nosotros enseñando matemática, nosotros nunca le hemos explicado al estudiante de dónde sale esa fórmula, ni la del trinomio cuadrado perfecto. Tal vez sería interesante llevar las construcciones de los pitagóricos, enseñarle a realizar las construcciones de los cuadrados perfectos para que ellos mismos deduzcan la fórmula. Sería bastante interesante y creo que tal vez la historia en este caso nos pudiese validar el hecho de cómo deducir esa fórmula a partir de las conjeturas y las este, construcciones geométricas que los pitagóricos realizaban. Luego pasamos a la relación entre los números cuadrados y los triangulares. Se han fijado que comenzamos acá cuando comenzamos con los ejemplos, comenzamos con la construcción de los cuadrados perfectos, después los números triangulares y la suma de triangulares iguales para formar rectángulos. Y ahora vamos a relacionar los triángulos con los rectángulos. Ahora nos dice, por ejemplo, un trabajo como el anterior podría llevar a estudiar la relación entre números cuadrados y triangulares o las diferencias de cuadrados que aparecen acá. Nos dice aquí que mostramos a continuación algunas afirmaciones cuya formulación y validación pueden apoyarse en las configuraciones geométricas que resultan del acomodamiento de unidades a manera de los pitagóricos. Y aquí lo vamos a ver cómo lo hacen los pitagóricos.
Por ejemplo, nos dice la suma de dos impares consecutivos es siempre una diferencia de cuadrados. Creo que esa es una conjetura bastante interesante. Vamos a ver un poco más esto, por qué ocurre esto. Tenemos, por ejemplo, dos números consecutivos, que algebraicamente sería 2n más 1, que representa un número impar. Para sumar otro impar tendríamos que sumarle 2n más 3, porque si le sumamos 1, otra vez sería exactamente el mismo número. Entonces, para dar el siguiente hay que sumarle 2 unidades, ¿no? Y si sumamos más 2, estaríamos hablando de que tal vez no es un número impar, ¿no? En este caso, sumamos 2n y 2n, nos da 4n, y 1 más 3 nos da 4. Y del lado de la construcción, tenemos acá, por ejemplo, los que están en celeste, 2, 4, 6, 8, 9, que sería un número triangular. Y tenemos por acá 2, 4, 6, 7. No, el 8 es un rectángulo y el otro sería un número triangular. Y al unirlos de esta forma, nos quedaría, no logramos formar el cuadrado grande, nos quedaría restando estas 9 unidades. Es decir, no logramos llenar por completo, por decirlo así, el rectángulo. Solo tendríamos la parte de acá con esos 10 elementos de acá y estos 6 de acá con la suma del triangular y el rectangular, y nos harían falta estos 9 elementos, y de ahí surge lo que es la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Yo tengo que aquí n más 2 al cuadrado menos n cuadrado, es decir, le estoy restando un cuadrado que en este caso en la imagen sería el cuadrado de 3, ¿no? Porque tenemos 9 elementos de sobra, y tendríamos luego lo que es el rectángulo de n más 2 elevado al cuadrado. Si desarrollamos nosotros este cuadrado, nos queda n cuadrado más 4n más 4. Y por eso necesitamos restar ese n cuadrado, porque para simplificar el n cuadrado y que nos quede solo el 4n más 4. Entonces, de esta configuración sale lo que es esta diferencia de cuadrados de acá. Entonces nos dice que la configuración geométrica muestra de qué cuadrado se trata. La manipulación algebraica válida es la que muestra la conjetura. Es decir, el hecho de desarrollar el cuadrado y verificarlo, vemos que la conjetura a la que se llegó con esto de 4n más 4 es válida para la diferencia de cuadrados. Es decir, ellos ya podían deducirlo directamente de la construcción que ellos hacían con estas configuraciones. Luego, la suma de triángulos consecutivos, sería el próximo elemento. Dice la suma de triángulos consecutivos es igual a un cuadrado, ¿no? Y aquí nos muestra, por ejemplo, dos triángulos consecutivos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Tenemos el triángulo en el que la base tiene 4 elementos y la altura también tiene 4 elementos. Entonces aquí tenemos 4 y 3, que serían 7, y 3 serían 10 unidades. Y el otro, la base es 3 y la altura también es 3. Aquí serían 5 o 6 elementos. Tenemos 16, que formamos 16 elementos, y eso nos forma un cuadrado perfecto. Es decir, un triangular de lado 3 con un triangular de lado 4. En este caso me genera un cuadrado del lado 4. En la figura se ve bastante evidente, pero algebraicamente eso nos quiere decir que sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, más la sumatoria de i igual 1 hasta n más 1 de i. Y eso nos daría como resultado n más 1 elevado al cuadrado, que sería en este caso un cuadrado perfecto. Luego dice que como Licenciado, puede... una Sí, pregunta. sí, Si dice la suma de dos triangulares consecutivos, sí. entonces tengo que tomar los puntos negros como triángulo más la suma del consecutivo, que serían los de los círculos blancos. Sí, serían dos triangulares. Por ejemplo, aquí Pues tenemos sí, pero el triangular. comenzando con el triángulo de círculos oscuros. Sí, sí. Sería el triangular de más el triángulo del que tenemos en Por la blanco. palabra Al final, consecutivo, ¿verdad? consecutivo, que con el consecutivo estamos hablando de lado.
Este es lado Ujú. 3, el triángulo oscuro es del lado 3 y el triángulo blanco es del lado 4. Por ejemplo, por decirlo así, si fuese triangular del lado 5 y le vamos a sumar el consecutivo, sería otro triangular del lado 6. Al sumar esos dos triangulares, también se nos formaría lo que es un cuadrado perfecto. Entonces, todo al sumar dos números que son triangulares y esos triangulares son consecutivos, siempre nos va a formar lo que es un cuadrado. Es lo que dice esta conjetura. De acuerdo, licenciado. Mire, otra pregunta, más que todo por Sí, curiosidad. Este sí, niño que estaba molestando y el maestro lo puso a hacer ese conteo, no era Gauss. sí, sale en la Vaya, serie de él. pero yo sabía o me habían dado a entender de que él había descubierto esta fórmula, pero en base a lo que usted nos está Eh, enseñando a través de la didáctica del álgebra, él había leído, ¿verdad? lo que pasa es que no podemos afirmarlo. Porque no es, O él no sea, es contemporáneo no, de los pero pitagóricos, ¿verdad? probablemente, o sea, no podemos afirmar ni que lo había visto previamente, ni que no lo dedujo. O sea, si los pitagóricos fueron capaces de deducirlo a través de sus construcciones geométricas, probablemente él también pudo haberlo deducido de otra forma, porque de hecho la forma en que en la historia sale que lo dedujo Gauss es diferente a la que podemos ver acá en la construcción, porque Gauss lo dedujo de forma algebraica. Por ejemplo, sumando 1 más 90, no, 1 más 100, se forma 101, 2 con 99 también 101, y él supuestamente lo dedujo en parejas. Fue formando parejas y sabía que tenía 50 Ya. parejas y ahí sacaba la multiplicación. Esa es una forma de deducción algebraica. Es decir, bastante interesante también. Lo que estamos visualizando aquí, que los pitagóricos llegaban a la misma conjetura sin hacer una demostración, digámoslo así, pero a través de construcciones gráficas. Es decir, el hecho de usar construcciones geométricas con las unidades que ellos mantenían les permitía poder llegar a ese resultado en ese tiempo, ¿no? Es bastante interesante en la historia porque nos podemos hacer esa clase de preguntas y son válidas, ¿no? Probablemente tal vez eh, en la historia él había visto alguna construcción de los pitagóricos y por eso tal vez le dio alguna idea de cómo armar las parejas o hacer las construcciones geométrica, pero eso es algo que nosotros no podríamos afirmar, pero es Asegurar. interesante debatirlo. Sí, sí, no podemos asegurar porque en la historia no está, o sea, es decir, como dicen que la historia a veces es contada de quien la vivió y a veces en el transcurso del tiempo se va haciendo moldeada, ¿no? Y nosotros podemos tener un acercamiento a la historia de la lectura que realicemos, pero esa lectura la escribió alguien, entonces nosotros estamos creyendo directamente en lo que el autor de donde nosotros estamos tratando de entender la historia haya plasmado en su libro, ¿no? Entonces ahí surgen un montón de cuestiones bastante ahí, pero probablemente sí, digamos, haya alguna correlación, ¿no? O es un hecho bastante curioso también la forma en que lo Lo pudo, dedujo. ajá, lo pudo deducir, porque de hecho, como le menciono, si comparamos las deducciones, la deducción que hacen los pitagóricos con la deducción que se plantea que realizó Gauss, son deducciones totalmente diferentes. Quizás en la historia se pudiese decir de que sí lo había visto previamente, si la deducción tomara el fundamento que tomaban los pitagóricos a través de esas construcciones, pero no toma este fundamento. Entonces, probablemente fue deducción aparte. eh, pero eso tampoco lo podemos afirmar. Es decir, podemos plantearnos los hechos que ocurrieron y tratar de llegar a un debate, ¿no? Pero no podemos afirmarlo con claridad en ningún momento. Oiga, licenciado, entonces Sí, puedo concluir que la mala traducción, la mala interpretación de toda la historia de la matemática y la mala profesora es lo que nos tiene a muchos bloqueados con las matemáticas. lo que pasa es que como veíamos en la sesión anterior, cuando veíamos las tablillas, por ejemplo, hay unas traducciones que nosotros
como no es nuestro lenguaje, digamos, nativo, tal vez en aquella época para las personas que vivieron pudiesen entender perfectamente lo que ahí decía, pero para nosotros se dificulta bastante entender aún tratándolo de pasar a nuestro lenguaje lo que ahí estaba escrito con claridad. Entonces nosotros podemos tener un acercamiento tratando de explicar con lo que nosotros conocemos en la realidad y entender lo que ellos plasmaban. Entonces, no sé en sí si sería que, si podemos decir de que es una mala traducción, porque al final nosotros contamos con unas herramientas que son diferentes a las herramientas con las que ellos contaban y la historia pues abarca muchísimos miles, eh, pues llevamos más de 2000 años, ¿no? Solo desde los pitagóricos tendríamos 2500 años y, y poder hacer esa, digamos, aseverar eso es bastante complejo porque no tenemos todas las herramientas, es decir, no hemos vivido en esa época, las personas que vivieron no sabemos qué lingüística manejaban, si para ellos era difícil o no traducir, incluso si hemos encontrado las tablillas y hemos interpretado correctamente todo lo que ahí se dice, o si en esa forma de escribirlo, porque algebraicamente ellos lo hacían todo en palabras, probablemente las palabras tienen una connotación diferente a la que nosotros le damos hoy en día, y no sería culpa de un traductor porque él le daría la connotación que para nosotros tiene ese significado hoy en día. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con nuestro lenguaje. Nosotros aquí en El Salvador utilizamos palabras que en México no utilizan. Por ejemplo, incluso de un pueblo a otro pueblo, una palabra tiene significados diferentes y estamos en la misma época. Entonces, si ustedes se han topado, por ejemplo, para referirse a las chibolas, hay personas que le dicen mables, por aquí esta zona le dicen chibolas, ¿no? Y yo he escuchado varios Canicas. significados para canicas. Ahora imagínense, y estamos en la misma época, ahora imagínense que pasen 500 o 1000 años y después no saber qué nombre van a tener ajá, el significado que para nosotros tiene hoy canicas o chibolas o mables, eh, tal vez signifique otra cosa. ¿Ya? Entonces yo escribo algo y me estoy refiriendo a eso y para esa época esa palabra significa otra cosa, entonces no estaría cometiendo un error de traducción en sí porque desconoce el significado que nosotros le dábamos. Entonces lo mismo ocurre con esto. O sea, nosotros tal vez eh, con el tiempo hemos moldeado los conceptos y entendemos diferente lo que está escrito ahí o no lo entendemos a totalidad. Tal vez sí lo entendemos de forma correcta, pero sí no lo estamos entendiendo en la dimensión en que fue escrita. Entonces, no creo que pudiésemos hablar de errores tal cual, sino más que todo de la forma, tratar de entender la forma en que ellos se expresaban y darle un significado matemático a esas expresiones que ellos escribían. Entonces, lo interesante acá es ver la evolución y poder hacernos preguntas como la que menciona acá el material. ¿Cómo puede validarse algebraicamente esta fórmula? Es decir, ¿cómo validamos esta fórmula que es producto directamente de una construcción de unidades que no tenían un significado particular? Bueno, ahí pasábamos a la pregunta que queda planteada y creo que ahí finalizaba lo que es el contenido. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención, eh, que quieran expresar, pues lo pueden hacer en este momento. Bien, si no hay dudas ni comentarios, pues entonces no nos quedaríamos hasta acá. Cualquier consulta que tengan o comentario o algo que deseen expresar, pues pueden contactarme a los diferentes medios que tenemos habilitados ahí en plataforma o a través del grupo que tenemos de WhatsApp o en un mensaje privado también en WhatsApp, algo que deseen preguntar, consultar, alguna duda que les surja de la lectura o que quieran comentar conmigo algo que les haya llamado la atención de la lectura, también lo pueden hacer.
a través del correo electrónico, WhatsApp, como le mencionaba, y voy a estar pendiente para tratar pues de apoyarles, ¿no?, en cualquier inquietud que vaya surgiendo. Sin más que agregar, entonces, les deseo una muy feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. De nada, buenas noches.